Hola, vamos a continuar hablando de teoría de ligaduras en el formalismo hamiltoniano, que es la teoría de ligaduras de Dirac. Ya tenemos algunos avances, ya hemos introducido algunos conceptos como lo son ligaduras primaria y secundaria. Ese es uno de los conceptos básicos de la teoría, pero dirán algunos de los autores que estos no son conceptos fundamentales porque los conceptos realmente fundamentales vienen a ser los de ligaduras de primera y segunda clase y segunda clases. No es todo lo que hemos obtenido, también obtuvimos la idea de las transformaciones de norma de la función hamiltoniana. Vamos a recordar qué quiere decir las transformaciones de norma de la función hamiltoniana y las vamos a poner en un contexto más general. Bien, nosotros decimos que tenemos una transformación de norma del hamiltoniano cuando dado un hamiltoniano lo podemos cambiar de acuerdo a esta transformación, donde estas son las ligaduras. Recordemos estas ligaduras cómo están definidas con ayuda de estas son las ligaduras originales. Estos son los vectores del núcleo del tensor de Poisson. Recordemos cuál es el tensor de Poisson. El tensor de Poisson viene dado por esto. Su núcleo es el conjunto de todos los vectores que cuando se multiplican por esto son 0. Ese es el núcleo del vector de Poisson. En ese núcleo tiene una base y esa base puede ser de 1, 2, 3, de varias dimensiones. Y estos son los vectores de esa base multiplicados por las constricciones. Entonces, esto no es otra cosa que una constricción, una combinación lineal de las constricciones. Por lo tanto, esta es la forma en cómo escribimos la transformación de norma de nuestra función de Hamilton. Esta transformación de norma que aparece cuando aparecen las constricciones tiene una forma formalmente similar. Voy a poner otro hamiltoniano, no es ese mismo, pero voy a utilizar aquí este. Y ustedes recordarán que cuando y solamente cuando los voy a poner aquí en notación cuadridimensional nada más para ahorrar, no porque en sí nos represente algo importante. Esta es la función de norma en el caso de un sistema electromagnético. Cuando un hamiltoniano está acoplado a un sistema electromagnético en el acoplamiento mínimo, cuando hacemos una transformación de norma de los potenciales de este estilo, se induce una transformación de norma en el hamiltoniano de esta forma. Obviamente también hay que modificar lo que vienen a ser los momentos canónicos, se modifican de esta manera, o sea, así se transforman los momentos canónicos y el hamiltoniano se transforma de esta manera. Entonces, esta es una transformación de norma también, en este caso inducida por los potenciales electromagnéticos. Vean cómo se transforma. En el caso de las constricciones, son las constricciones las que generan esta aparición que está aquí. ¿Qué es lo que va a suceder con esa aparición? ¿Qué implica para nuestro sistema dinámico, para la dinámica de nuestro sistema? Bien, hay un problema fundamental cuando introducimos transformaciones de norma, en el caso que afectan al hamiltoniano. Cuando vemos un sistema electromagnético, las transformaciones de norma obviamente no afectan a los campos. Los campos quedan inalterados por una transformación de norma. Son invariantes de norma los campos. Por eso se dice que son observables. Pero el hamiltoniano no es un invariante de norma. El hamiltoniano cambia cuando cambia las transformaciones de norma y sin embargo el hamiltoniano tiene algo observable que son las trayectorias que se generan con él. ¿Qué pasa pues cuando tenemos este tipo de hamiltoniano? El hamiltoniano
todos los que llevaron su curso de mecánica clásica saben que el hamiltoniano es el generador de las traslaciones en el tiempo, genera una curva del sistema a lo largo del tiempo, una translación en el tiempo, así le decimos. Bien, vamos a recordar esta transformación y vamos a ver qué pasa con la transformación de norma a nivel infinitesimal. Vamos a definir una función, una variación de la función PQ, una función de PQ. Sin embargo, para abreviar y no escribir tanto, cuando nos movamos a lo largo de las líneas temporales, voy a decir que esta nada más depende de t, pero depende de t implícitamente cuando lo definimos sobre la curva en la que nos estamos moviendo. La curva está generada por el hamiltoniano. Entonces simplemente voy a escribir t para ahorrar espacio, ¿no? Para ahorrar espacio. Entonces esto lo voy a escribir, la variación infinitesimal, la voy a escribir así, y esto no significa otra cosa que simple y sencillamente esto, donde t es menor que t'. Entonces, esta va a ser nuestra variación, la vamos a hacer a nivel infinitesimal, quiere decir que t menos t' va a ser menor que un epsilon en el sentido del análisis, del cálculo, un número que podemos escoger arbitrariamente pequeño. Eso es lo que va a significar infinitesimal aquí. Igualmente aquí. Entonces nosotros vamos a suponer que hay continuidad en ese sentido. Vamos a ver si es posible sostener esto. Bien, una vez que tenemos esto, nosotros, como es un continuo de tiempos, podemos intercalar tiempos. Vamos a intercalar un tiempo, vamos a ponerlo así, a un tiempo t0. También va a ser pequeño ese tiempo. Es un tiempo que va a estar allí entre t' y t. Va a estar este tiempo t, es decir, va a ser superior a t, pero inferior a t'. Entonces esto lo vamos a poder escribir, y nada más para distinguirlo voy a decir la primera variación, la variación infinitesimal de aquí a aquí, menos la variación, en este caso así lo voy a escribir, a t menos a t0. Entonces me va a quedar simplemente la variación infinitesimal esta menos la variación infinitesimal 2. Nada más para distinguir que estoy introduciendo un tiempo, estoy quebrando un poco el tiempo, pero bueno. Vamos pues a volver a nuestra fórmula original. Entonces nosotros vamos a poderlo escribir así, menos delta 2. Sin ningún problema. Así lo escribimos. Entonces, este lo podemos escribir así. Simple y sencillamente, nosotros sabemos que el hamiltoniano es el que va a generar la dinámica y se puede escribir así. Y como está constreñido, pues aparece este término de acá con las funciones estas. Este de acá se escribe igual, con un delta t, pero no va a cambiar el hamiltoniano, pues porque esta parte es la parte que comparten estos dos. Aquí es donde viene nuestra libertad de norma. Vamos a cambiar los coeficientes de esta manera. Todo queda igual, excepto estos coeficientes. Los podemos escoger a cada tiempo porque son arbitrarios. Y eso es lo interesante, es lo que queremos ver qué va a pasar cuando esos coeficientes son arbitrarios y los introducimos de esa manera. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, este y este se van, porque pues son iguales, no van a cambiar. Obviamente están evaluados al mismo tiempo que estos, porque hacemos una expansión y desdeñamos hacemos una expansión temporal y desdeñamos todos los tiempos superiores multiplicados por las potencias de 2, las desdeñamos cuando hacemos una expansión de este y expansión de este para poder que sean iguales, porque como vimos son diferentes infinitesimalmente, pero esa diferencia se anula cuando aparece este de aquí y este de aquí. Entonces, esos se anulan y nosotros vamos a poder escribir esto de la siguiente manera muy sencilla. Ya la voy a poner acá arriba para que se vea mejor. Entonces nos va a quedar como delta t que multiplica a la sumatoria de esto de a menos esto diferente a
las constricciones. Entonces, esto lo podemos escribir, pues, de la siguiente manera, con un parámetro infinitesimal, que le vamos a llamar así, que depende del tiempo, por supuesto, a phi a. Este parámetro infinitesimal lo pongo así para que se note explícitamente la dependencia del tiempo y se parezca a lo que se llama grupos de norma. Entonces nosotros estamos viendo que las constricciones, porque es lo único que aparece aquí, y con este parámetro que depende del tiempo, véanlo en toda su gloria. Vamos a borrar todo esto, ya pusimos las definiciones, vamos a verlo ahora sí un poco bien. Vamos a verlo un poco bien, vamos pues a verlo. Entonces la variación de un sistema de norma se puede escribir de la siguiente manera. Cuando es un sistema constreñido, lo vamos a poder escribir de esta manera. Bien, inmediatamente vemos que el parámetro infinitesimal es una función que depende del tiempo, una función arbitraria. Ustedes recordarán que cuando un grupo tiene un parámetro y ese parámetro depende o se vuelve una función, entonces nosotros estamos ya pasando a lo que se llaman grupos de norma. Entonces, esta transformación es una transformación de norma sobre cualquier función definida en el espacio-fase, siempre y cuando haya constricciones. En este caso, nosotros podemos ver que con esto vamos a generar pues las transformaciones de norma de nuestro sistema constreñido. Esa es la versión infinitesimal. Ya lo sabíamos, ya lo habíamos visto. El solo hecho de que el hamiltoniano cambie de esta manera nos indica que hay una transformación de norma, y esa transformación de norma aquí la estamos escribiendo, estamos separando la parte que la genera, no la genera el hamiltoniano, la generan las constricciones, por eso se dice que un sistema constreñido es un sistema de norma. La pregunta aquí que uno se puede hacer, entonces cuando hay un campo electromagnético, ¿el sistema está constreñido? Claro, está constreñido. Está constreñido por los campos electromagnéticos. Imaginen una partícula libre que va a entrar en una región donde hay un campo electromagnético. En cuanto la partícula entra, pues empieza a moverse hasta que sale de esa región deflectada. Aquí es donde sufre la influencia del campo electromagnético, que actuará como una constricción sobre el movimiento. El movimiento libre aquí está constreñido y modificado por el campo electromagnético, y cuando finalmente sale, si es que logra salir, pues vuelve a su característica libertad, ya sin constricciones. Entonces, por eso podemos pensar que esta es una generalización, y de hecho Dirac lo hace, la utiliza para cuantizar el campo electromagnético esta teoría. Bueno, ya tenemos entonces lo que introduce Dirac allí. ¿Cuál es la distinción entre constricciones primarias y secundarias? ¿Qué le interesa demostrar a Dirac? A Dirac le interesa mostrar, miren, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una constricción, de acuerdo a esta transformación, la constricción vendrá a estar dada por esto. Es decir, los corchetes de las constricciones entre sí van a aparecer. Entonces, ¿qué forman estos corchetes? ¿De qué estilo son estos corchetes? ¿Cuál es su resultado? Es el tensor de Poisson, podemos dejarlo así, pero no tenemos por qué dejarlo así. Tenemos que avanzar hacia saber cómo está estructurado este tensor de Poisson. Y eso es lo que lleva a la famosa distinción entre funciones de primera clase y funciones de segunda clase. Las funciones de primera clase, aquí voy a ponerlo, funciones o constricciones, mejor pongamos el nombre, constricciones de primera clase son aquellas, y la constricción la vamos a poner, Dirac le llama función de primera clase, pero aquí le voy a llamar constricciones. Son todas aquellas que forman lo que se denomina un álgebra funcional con respecto a
las constricciones. Entonces, estas serán funciones de primera clase cuando formen un álgebra funcional de este estilo. Se llama álgebra funcional, es el nombre que le dio Sophus Lee, no fue una invención de Dirac ni aparecieron por primera vez las álgebras funcionales cuando Dirac nació, cuando Dirac vio la luz, nacieron las álgebras funcionales, claro que no. Las álgebras funcionales aparecen en la Theorie der Transformation in Gruppen de Lee, de Sophus Lee, me parece que aparecen en el tomo 2, cuando analiza precisamente lo que son los grupos con funciones arbitrarias, porque hay grupos en la geometría, sobre todo si vemos los complejos que trabajaba Lee, los complejos romboédricos que trabajaba Lee y que trabajaban Klein, aparecen funciones de norma, cosa que sería cuestión de explicar en otro video. Pero en este caso simplemente esta es la definición que introduce, dirá, constricciones de primera clase cuando forman un álgebra. Si no forman un álgebra funcional, no serán funciones de primera clase, sino de segunda clase. Entonces, por lo regular, estas serán pues combinaciones de las funciones de primera clase. Combinaciones, es decir, estas estarán definidas siempre sobre la variedad funcional, sobre la variedad que dijimos. Bien, vamos a ver cuál es el interés de estas constricciones de primera clase y de segunda clase. De primera clase, sobre todo, son las más importantes y generalmente no se explica. Recordemos lo que llamamos las igualdades débiles. Las igualdades débiles son, esta función va a ser cero cuando todas las constricciones valgan. Esto es lo que significa la debilidad. De acuerdo al teorema que demostramos en la primera sesión, el hecho de que exista esto significa que se puede expresar sobre todo el espacio de esta manera. Esto es lo que significa la igualdad débil de Dirac. Cuando está sobre la variedad que forman estas funciones estas funciones, entonces y solo entonces será cero. Cuando está fuera de la variedad tendrá esta forma en general. Y eso es lo que significa esa igualdad débil de Dirac. Entonces, como aquí estamos en una teoría de constricciones y todas las funciones van a estar definidas sobre la variedad que definen las constricciones, entonces nosotros siempre vamos a estar hablando de funciones definidas sobre la variedad. Y esto es muy importante. Vamos a ver lo que pasa con los corchetes. Vamos a ver los corchetes. Ahí está el corchete. Hay que recordar algo. Los corchetes, y esto lo observa muy bien Dirac, se calculan antes de imponer las constricciones. Una vez que se calculan, se imponen las constricciones. Entonces, yo primero hago el cálculo de los corchetes y después impongo las constricciones, es decir, lo restrinjo a esta variedad. ¿Eso qué significa? Significa que los corchetes, como vamos a suponer que todas las funciones están dadas de este estilo, vamos a ponerle K para seguir poniendo I allí. Cuando nosotros calculamos el corchete así, este corchete nos va a quedar de la siguiente manera. Los corchetes son así, phi K, phi I, más la sumatoria igual K, pero en este caso va a ser phi K, y estas funciones van a estar tomado su corchete acá. Estas funciones que aparecen aquí, estas no importan, porque una vez que hacemos el cálculo del corchete, estos son 0, imponemos la constricción y por lo tanto nos va a quedar de este estilo. Entonces, estamos viendo, pues, si recordamos lo que son funciones de primera clase y segunda clase, estamos viendo que necesitamos que nuestras constricciones formen un álgebra y entonces nosotros ya tenemos definidas todas nuestras funciones de primera clase de esta manera a partir del teorema que demostramos en la primera sesión. Funciones de primera clase, aquellas que forman un álgebra funcional. Y todas van a ser de primera clase, todas las que definamos sobre nuestro espacio, siempre y cuando estos corchetes formen a su vez un álgebra funcional. Las constricciones formen un álgebra funcional. Las álgebras funcionales no son tan difíciles de encontrar.
hay unas muy fáciles. Ustedes recordarán, yo creo que todo mundo recuerda eso. IJK, aquí le ponemos sumatoria por IJK de XI de PJ. Estas son las definiciones, esta es la definición de los momentos angulares. Nosotros sabemos que los momentos angulares con respecto del corchete de Poisson, I, K, J, J, forman una álgebra funcional. Entonces no son tan difíciles de encontrar esas funciones que formen una álgebra funcional. Y esa es una de las características fundamentales de las constricciones. Las constricciones deben de ser primera clase. Primera clase. Es decir, deben de formar una álgebra funcional. La que hemos puesto aquí, y J, K, phi de K. Entonces formarían una álgebra funcional si son funciones de primera clase, y en ese caso todas las funciones con las que vamos a trabajar, funciones suaves, diferenciables, etcétera, etcétera, van a ser pues de primera clase y van a generar transformaciones de norma. Continuaremos con este tema en el siguiente video. Gracias.